Bueno, el segundo del tipo de intervención es el tipo de intervención por señalamiento, el alumno problema. Digamos, este tipo de casos es lamentablemente bastante común, que el hecho tiene que ver con que los propios docentes señalan a algún estudiante como un caso, ¿sí? Eh, Incluso con ciertos elementos diagnósticos aproximativos, ¿sí? Muchas veces basados en las cuestiones, ¿no?, de prejuicio. A veces se limita a una indicación de carencia intelectual o bajo rendimiento escolar o trastornos de conducta. La escuela solo espera del psicólogo, o en el caso no es de ustedes, de las maestras de apoyo a la inclusión, solo esperan que confirmen su indicación, ¿sí? Añadiendo una pizca de cientificismo, digamos, ¿no?, para justificar las medidas disciplinarias o de marginación. Eh, Obviamente hoy esto totalmente, eh, digamos, en desacuerdo con el paradigma de educación inclusiva. De todos modos, el que señala el síntoma no tiene casi nunca conciencia de ser portador de un problema. O sea que de alguna forma los docentes, cuando señalan, ¿no?, ese tipo de cuestiones, no se hacen cargo de, digamos, de su parte, ¿no?, de su propia responsabilidad en el hecho de no solamente las estrategias que tengan que implementar, sino también muchas veces de, bueno, también podríamos pensarlo con las barreras, ¿no?, que se generan. Bien, frente a este tipo de señalamiento podemos responder de diferentes maneras, como un consentimiento pasivo respecto al pedido de intervención, o sea, acudir sin más, digamos, el traspaso del problema a los profesores o una actitud de rechazo. Analicemos entonces este tipo de intervenciones. La actitud de consentimiento pasivo. El psicólogo, sin tomar contacto con los docentes que hicieron el señalamiento, da por buena la indicación de la anomalía y pone en movimiento el mecanismo de diagnóstico, ¿no? Se busca el chico del aula, se lo acompaña hasta el gabinete, ahí se le hacen entrevistas, se le hacen test, también se puede citar a la familia, se hace con una especie de anamnesis minuciosa, psicológica y también socioambiental, y una vez cumplidos estos requisitos, redacta un informe dirigido a los profesores, autores del señalamiento, o se entrevista con ellos, ¿sí? O sea que el resultado termina siendo un simple diagnóstico, digamos, muy similar al mago diagnosticador. Este tipo de intervención repite algunos de los burdos errores de la aludida antes, ¿no?, con el agravante de aceptar que la definición de paciente señalado sea la propuesta por terceros, ¿sí? Bien. Al intervenir de este modo, el psicólogo acentúa su rol de diagnosticador, ¿sí? Bien. Si bien se pierde algunos aspectos mágicos, se reafirma como técnico especialista al servicio de la institución escuela y la de sus exigencias. No es casual que esta actitud sea la que más agrada a la institución. Bien. Otro tipo de intervenciones que pueden surgir es el traspaso del problema a los docentes, ¿no? ¿Qué pasa acá? El psicólogo recibe entonces este señalamiento del alumno problema y lo que hace es no ocuparse inmediatamente del caso, ¿no?, y sostener antes con los docentes una discusión exhaustiva. Convocará al comité de clase para un amplio debate. Los educadores sienten mucha hostilidad por esta actitud, puesto que con el señalamiento esperaban delegar un problema fastidioso y finalmente terminan siendo objeto ellos, ¿no?, un recargo de tareas y objeto ellos, digamos, de esta observación. A veces se puede desatar un conflicto, ¿no?, entre quienes estuvieron a favor del señalamiento y quienes temían sus consecuencias. Bueno, la mayor resistencia deriva del hecho de que el educador se rehúsa a considerarse en primera persona como cliente del psicólogo, ¿sí? O sea, como, ¿no?, el objeto de tratamiento, digamos. Persiste el convencimiento tenaz de que el problema, aun cuando sea planteado por el docente, no es suyo, ni tampoco de la relación docente-alumno, sino del niño indicado como enfermo, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que aceptan reunirse con el psicólogo y dialogar con él? A veces son forzados por los directivos, ¿no?, a cumplir con estas cuestiones.
o se acepta la reunión porque se espera que dé consejos útiles en cuanto a la conducta de ese niño, ¿sí? Ante la presión del grupo aumenta la ansiedad del psicólogo también y la tentación de liberarse de esa presión saliendo por la tangente con buenos consejos, ¿sí? Cuando esto pasa, la siguiente reunión se le informará candorosamente que todo quedó como antes y sus consejos no dieron los resultados esperados. El psicólogo no dispone del medio para verificar si esos consejos fueron puestos en práctica, ni tampoco puede evitar que se le pida otro consejo más eficaz. El riesgo consiste en que se dé así origen a un juego interminable, cuyo único resultado es poner de manifiesto la impotencia del psicólogo o del MAI, digamos, ¿no? Bien, en algunos casos puede resistirse a la tentación de dar consejos, buscando por el contrario, con insistencia, llevar a los miembros del grupo a una diferente conciencia del problema. Se introduce, por ejemplo, el motivo por los cuales un alumno con determinadas características constituye un caso pedagógico, un caso de observación, ¿no? Y lo más frecuente, lamentablemente, es que se rechace al psicólogo y lo rechaza porque éste ha adjudicado de modo arbitrario el rol del analista del grupo, que no se le ha requerido y para el que no ha sido contratado de alguna forma, ¿no? Bien. Esta actitud, de alguna forma interpretativa, ¿sí?, también está destinada al fracaso. Para tener éxito tendría que mediar, como condición mínima, el reconocimiento de los docentes de ser ellos, en primera persona, los que necesitan resolver el problema, ¿no?, los portadores de ese problema. Si existiese conciencia de tal situación, el señalamiento al psicólogo sería, por cierto, muy improbable, pues presupone que el docente se define como educador incapaz o impotente o persona enferma. Todo esto tiene su origen en el estereotipo del psicólogo escolar como el diagnosticador y terapeuta. Por eso, una falta de definición anticipada de nuestro rol constituye la omisión más grave en la que podemos incurrir. Por último, otra de las actitudes que podemos tomar frente a esta intervención del alumno problema es la actitud de rechazo, ¿sí? Es una actitud de desafío a la institución. Algunos psicólogos, apoyándose en la idea de que la escuela obligatoria no debe ser selectiva y no debe producir marginación social, comenzaron a rehusarse sistemáticamente a tomar consideración casos como quiera que fueran presentados, ¿no? Esta actitud de abierto desafío a la institución, acusada de generar inadaptación, los coloca en un conflicto con la autoridad escolar y con el resto de los docentes, ¿no? Bien. De alguna manera, el psicólogo con este rechazo está comunicando lo siguiente: la culpa es de ustedes, ustedes deben cambiar. Con esto, no se aparta de la concepción lineal, según la cual si la patología existe, existe también alguien o algo que es totalmente responsable de ella, ¿no? O sea que, por más que parezca que este tipo de actitud es la más políticamente correcta, sin embargo lo que está llevando es a sostener esa concepción lineal de que existe una patología y que hay una causa de ella, ¿no? En este caso, en vez de ser el niño la causa serían los docentes. Bien. Bueno, este psicólogo que se define a sí mismo, psicólogo MAI, podríamos pensar también, como promotor del cambio, lo hace de una forma tan errónea que una vez más se ve reducido a la impotencia. Bien. Bueno, voy a dar algunos ejemplos en el texto, ¿no? Bien, pasemos a otra de las tipos de intervenciones que pueden ocurrir. La actitud psicoanalítica y el uso de la terminología freudiana en la escuela. Bueno, esto es más característico de los psicólogos, no creo que sea de ustedes, pero sí podríamos pensarlo en el punto de esta cuestión interpretativa, ¿no?, que a veces se da. Yo lo voy a ir obviando, pero algunas cuestiones vamos a tomar, da un ejemplo acá de un caso también, pero vamos a tomar algunos mitos que tienen origen en la teoría psicoanalítica. Uno de los mitos es el mito de los malos padres, ¿sí?, en el sentido de malos educadores. Bueno, esta idea de que el comportamiento, la conducta o el problema que tenga este niño, niña o adolescente se deba a el origen familiar, ¿sí? A veces, muchas veces también, esto lleva a determinados submitos
sutiles, ¿no? Como por ejemplo el de la carencia afectiva o el padre castrador. Esto significa, por ejemplo, que frente a un chico inquieto, rebelde, se emprende la búsqueda de una madre distante, insensible, que rechaza al hijo, ¿no? También a veces, digamos, se busca, por ejemplo, pensar que el progenitor seguramente no lo ama o no lo ama demasiado al hijo o a ese hijo. Y la escuela intensifica entonces transferencia de culpa a los padres, ¿no? No es raro encontrar educadores que incluso frente a padres cuyo amor por sus hijos es notorio, cuando se presenta un trastorno perseveran en su adhesión al mito, en la versión en que hablan de hostilidad inconsciente, ¿no? Muchos dicen, bueno, pero en realidad no es consciente, pero hay una cierta hostilidad inconsciente, bueno, cargando de culpa a esos adultos cuidadores, ¿no? El mito de los malos padres también genera otro en el plano de la conducta educacional, que es la idea de de comprender a ese niño y de alguna manera sustituir lo que los padres afectivamente no le dan, ¿no? Ese mito de la permisividad en forma de sustitución afectiva. El profesor debe intervenir con su bondad donde los padres han fallado, retirándole el afecto natural, ¿no? Bien. Otro mito posterior es el mito del celos de los hermanos menores, el celo del hermano menor. De este mito deriva el prejuicio de que el niño celoso manifiesta necesariamente su insatisfacción por medio de comportamientos problemáticos o de tipo agresivo con los compañeros, o una especie de regresión inclusive, ¿no? Bien. Bueno, finalmente llegamos a la última del tipo de intervención, que es la no intervención, como revolución, ¿sí? Hoy en día, digamos, no solamente hoy, sino a partir del 1968, ¿no? De este tipo de reivindicaciones estudiantiles en su momento, hay una deconstrucción acerca de la estructura de la escuela, ¿no? Y en ese sentido, como hemos visto con Ken Robinson y otros autores, la escuela, digamos, vemos que reproduce cierta, digamos, desigualdad, ¿no? Desde el vamos. Y esa estructura, digamos, discrimina y muchas veces no logra sostener al sujeto de forma, digamos, personalizada o en forma íntegra, digamos, ¿no? Entonces muchos psicólogos toman una cuestión de no intervenir, ¿sí? Esa no intervención. El problema de esto, si fuera solamente así, es que el problema sería quedarnos en una posición donde no hiciéramos nada, ¿no? Pero si nosotros actuáramos de esa manera, en realidad no estaríamos revolucionando nada, no estaríamos cambiando esa estructura de la cual estamos denunciando, ¿no? Es evidente que los miembros que permanecieron en el grupo de investigación no compartían esa opción, ¿sí? Por una cuestión de coherencia, dice, hubiera implicado no solo el abandono del profesionalismo, sino también de la investigación. Porque si nosotros adhiriéramos ciegamente a que la escuela es el problema, directamente, ¿qué hacemos en la escuela? ¿No? Por eso, pero sí compartían esta convicción, la convicción de estar en una efectiva posición revolucionaria, abandonar el modelo lógico lineal, causal, para adherir a una nueva lógica circular sistemática, ¿sí? Esto es, digamos, lo más revolucionario, digamos, ¿no? Sería abandonar, dejar esta idea, ¿no? De que hay alguien es culpable de lo que está pasando, dejar de buscar culpables, ¿no? O determinantes unicausales para empezar a pensar una lógica de lo holístico, de lo multicausal, ¿no? Incluso esto de lo circular. Es decir, que cualquier acción que yo haga en un sistema va a implicar una consecuencia.
Y en ese sentido, tanto como MAIS, como psicólogos en las escuelas, nuestras intervenciones tienen que estar pensadas desde ese lugar, desde un lugar donde lo que hagamos tiene importancia, aunque no es determinante, ¿sí? Y a su vez, pensar que muchas veces para lograr un cambio mayor es necesario empezar por algún pequeño cambio. Nos vemos la próxima.